Estaba colgada como un animal de caza, con las muñecas y los tobillos abiertos por cuerdas gruesas, el vestido rasgado, el rostro marcado por el polvo, el sudor y la vergüenza. El sol abrasador del mediodía en Guanajuato le quemaba la piel hasta que parecía que iba a incendiarse. Antonia apenas tenía 22 años y ya no le quedaban fuerzas para gritar. Solo un susurro seco escapaba de sus labios partidos cada vez que la cuerda se apretaba contra sus hombros. Había sido dejada allí en medio de la hacienda, dejada para sufrir, dejada para quebrarse. Cuando el hacendado Bartolomé apareció en el horizonte a caballo, ella susurró con voz temblorosa: «No, no lo haga», pero él lo hizo de todos modos y aquello lo cambió todo. A ustedes que están viendo o solo escuchando esta historia, cuéntenme aquí en los comentarios dónde están ahora. ¿En casa? ¿En el trabajo? ¿Tejiendo? ¿Cosiendo? ¿En el autobús? Me gusta leer los comentarios, pues ustedes son muy importantes para mí. Si les gusta la historia, no olviden dejar un me gusta. Ese es mi mayor pago por cada historia. Antonia llevaba horas colgada de aquella estructura de madera en forma de cruz. Sus muñecas sangraban donde las cuerdas le cortaban la piel. Sus pies apenas tocaban el suelo de tierra batida. El sol de Guanajuato, implacable como siempre, convertía aquel castigo en tortura lenta. Había sido puesta allí por el coronel Rodrigo Villa, el hombre más poderoso de la región, dueño de tierras que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Antonia había cometido un crimen imperdonable a sus ojos. Había robado dinero de su casa grande, no mucho, solo lo suficiente para intentar escapar de aquella vida de miseria. Pero para un hombre como el coronel Villa, cualquier afrenta merecía un castigo ejemplar. Y él decidió que Antonia sería el ejemplo vivo de lo que les sucedía a quienes osaban desafiarlo. La joven ya no podía sentir sus propias manos. La sed le quemaba la garganta como brasas. Lágrimas secas marcaban su rostro empolvado. Había renunciado a pedir ayuda. Los peones de la hacienda pasaban a lo lejos, bajando los ojos, sabiendo que interferir significaría el mismo destino, o peor. El coronel Villa tenía el poder de la ley de su lado. Era juez, jurado y verdugo en sus propias tierras. Nadie se atrevía a contradecirlo. Nadie, excepto un hombre que ni siquiera sabía que estaba a punto de poner su vida de cabeza. El hacendado Bartolomé de Almeida venía cabalgando por el camino de tierra que cruzaba las haciendas del Valle de Querétaro. Tenía 45 años, el rostro marcado por el tiempo y el sol, ojos que ya habían visto mucho sufrimiento en este mundo. Era un hacendado cafetalero, hombre respetado, conocido por tratar bien a sus trabajadores y por no doblegarse fácilmente ante las injusticias. Venía de una reunión con otros hacendados de la región cuando decidió tomar un atajo que pasaba precisamente por las tierras del coronel Villa. Fue entonces cuando vio la escena que le heló la sangre. En medio del patio central, bajo el sol asesino, una joven colgada como si fuera un espantapájaros. Bartolomé tiró de las riendas de su caballo con fuerza, los ojos desorbitados por la impresión. Por un momento pensó que estaba viendo un espejismo creado por el calor, pero no, aquello era real. Alguien había atado a una muchacha allí y la había dejado para morir lentamente. Se bajó del caballo con un movimiento brusco y corrió hacia ella. Antonia levantó la cabeza con la poca fuerza que aún tenía. Sus ojos estaban vidriosos, la conciencia se le escapaba. Cuando vio al hombre acercarse, pensó que era otro matón del coronel que venía a rematar el trabajo. «No, no lo haga», susurró ella. La voz tan débil que apenas se oía. Bartolomé se detuvo por un segundo, confundido. Entonces entendió. Ella pensaba que él iba a lastimarla aún más. «Calma, muchacha», dijo él, con voz firme pero amable. «Vengo a sacarte de ahí». Él sacó el puñal que llevaba en la cintura y examinó las cuerdas.
Estaban apretadas, los nudos hechos por alguien que sabía muy bien cómo sujetar a un ser humano. Cada cuerda que cortaba revelaba más heridas, más moretones, más señales de horas de agonía. Cuando la última cuerda se rompió, Antonia se desplomó. Bartolomé la sujetó antes de que cayera al suelo. Su peso era demasiado ligero para una mujer de su edad. Estaba desnutrida, deshidratada, al borde de la muerte. Él la cargó hasta la sombra de una ceiba cercana, la acostó con cuidado sobre la hierba y corrió hasta su caballo para tomar la cantimplora de agua. Le mojó los labios despacio, dejando que pequeños sorbos resbalaran. Ella toseó, se atragantó, pero comenzó a beber. Poco a poco, sus ojos recuperaron un poco de enfoque. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Bartolomé, la rabia creciendo en su voz. Antonia lo miró con miedo. «El coronel Villa, señor. Yo le robé». Bartolomé sintió el estómago revolverse. Conocía a Rodrigo Villa de nombre. Sabía que era un hombre cruel, pero nunca imaginó que llegaría a este punto. «Robar no justifica esto», dijo, la voz dura. «Esto no es castigo, esto es asesinato disfrazado de justicia». Miró a su alrededor. La hacienda estaba extrañamente silenciosa. Nadie venía a preguntar qué estaba pasando. Nadie se acercaba. Era como si todos supieran que era mejor no ver, no saber, no involucrarse. Bartolomé tomó su decisión en ese momento. No iba a dejar a aquella muchacha allí para morir. No importaba quién fuera el coronel Villa, no importaba cuántos hombres tuviera bajo su mando. Algunas cosas eran simplemente demasiado erróneas para ser ignoradas. Él levantó a Antonia en sus brazos. Ella estaba demasiado débil para protestar. La colocó en la silla de su caballo con cuidado, subió detrás de ella para sujetarla y comenzó a cabalgar en dirección a su propia hacienda. Cada paso del caballo levantaba polvo del camino y cada paso también sellaba el destino de ambos. Porque en algún lugar de aquella hacienda, un capataz ya corría para avisar al coronel Villa que alguien había osado cortar las cuerdas de su prisionera. Y cuando Rodrigo Villa supo el nombre de aquel hombre, su rostro se puso rojo de furia. Nadie desafiaba su autoridad. Nadie. Montó en su caballo negro, reunió a 6 de sus matones más brutales y salió en persecución. La noticia se extendió rápido por la región como pólvora. El hacendado Bartolomé había desafiado al coronel Villa y todos sabían lo que les sucedía a quienes desafiaban a hombres poderosos en el México de los hacendados. La pregunta que flotaba en el aire era simple y terrible. ¿Verían Bartolomé y Antonia el amanecer del día siguiente? La hacienda del hacendado Bartolomé quedaba a 2 leguas de distancia. El camino era largo y accidentado, cruzando cerros cubiertos de cafetales y pequeños arroyos que brillaban bajo el sol de la tarde. Antonia iba y venía de la conciencia, su cuerpo balanceándose al ritmo del galope. Bartolomé la sostenía firme, sintiendo cada temblor que pasaba por aquel cuerpo flaco. Cuando finalmente avistaron la casa grande de su propiedad, una construcción de 2 pisos con amplias galerías y tejas de barro rojo, el sol ya comenzaba a descender en el horizonte. Los esclavos que trabajaban en la labranza se detuvieron para mirar. No era común ver al hacendado llegar así, cabalgando duro y cargando a una muchacha desconocida en sus brazos. Bartolomé desmontó y cargó a Antonia dentro de la casa. Gritó por Benita, una mujer liberta que cuidaba la casa hacía años. «Benita, trae agua limpia, paños y un ungüento de caléndula». La mujer apareció rápidamente, los ojos desorbitados, cuando vio el estado de la joven. Sin hacer preguntas, corrió a buscar lo necesario. Bartolomé acostó a Antonia en uno de los cuartos de huéspedes, sobre un colchón de paja cubierto con sábanas blancas. Él mismo comenzó a limpiar las heridas en las muñecas y tobillos de ella, trabajando con cuidado para no causarle más dolor. Antonia abrió los ojos despacio. Aún estaba confundida.
Todavía esperaba que en cualquier momento alguien viniera a arrastrarla de vuelta a aquella cruz de madera. —¿Dónde estoy? —preguntó, la voz ronca. —En mi casa —Bartolomé respondió, mojando un paño en agua fresca—. ¿Estás segura aquí? Ella lo miró con desconfianza. Nadie ayudaba gratis. Todo el mundo quería algo. —¿Por qué lo hizo, señor? ¿Por qué me sacó de ahí? Bartolomé detuvo lo que estaba haciendo y la miró directamente a los ojos. —Porque lo que vi hoy no era castigo, era pura crueldad. Y no puedo pasar por alto la crueldad fingiendo que no la vi. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Antonia. No lágrimas de dolor físico, sino de algo más profundo, algo que ella había guardado dentro de sí por demasiado tiempo. Benita entró con una bandeja de caldo caliente y pan fresco. Ayudó a Antonia a sentarse y le llevó la cuchara a la boca. La joven comió despacio. Cada bocado dolía al bajar. Mientras tanto, Bartolomé se quedó de pie cerca de la ventana mirando hacia afuera, esperando. Él sabía que el coronel Villa vendría. Hombres como él no dejaban un desafío sin respuesta y él tenía razón. Apenas el cielo había oscurecido completamente cuando escucharon el sonido de caballos acercándose. Muchos caballos. Bartolomé cerró los ojos por un momento, respiró hondo y fue hasta la puerta principal. Benita corrió a quedarse al lado de Antonia, sujetando su mano. El coronel Rodrigo Villa detuvo su caballo justo enfrente de la galería. Tenía unos 50 años, un bigote espeso y canoso, ojos pequeños y duros como piedras. 6 matones armados con machetes y rifles se dispersaron alrededor de la casa. El mensaje era claro, no había forma de escapar. —Hacendado Bartolomé —dijo el coronel, su voz arrastrada y cargada de amenaza—. Oí decir que usted tomó algo que me pertenece. Bartolomé bajó los escalones de la galería y se paró frente al otro hombre. No demostró miedo, aunque su corazón latía fuerte en el pecho. Tomé a una muchacha que estaba muriendo atada como un animal. Si es eso a lo que usted llama pertenencia, entonces sí. El coronel soltó una risa seca, sin humor. Esa vagabunda me robó. Se merecía cada segundo de aquello. Ella merecía un juicio. Bartolomé respondió con voz firme. No tortura, juicio. El coronel escupió en el suelo. Yo soy la ley en esta región, hacendado. Siempre lo he sido, y esta muchacha volverá conmigo ahora, quiera o no. Bartolomé no se movió. No, no lo hará. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Los matones apretaron sus armas con más fuerza. El coronel inclinó la cabeza, estudiando a Bartolomé, como si estuviera viendo un bicho extraño. Usted está cometiendo un error terrible, hacendado, un error que puede costarle su hacienda, su reputación, quizás hasta su vida. Bartolomé lo sabía muy bien, pero había cosas que no podían ser ignoradas. Había líneas que no podían ser cruzadas. Entonces que cueste, dijo simplemente. Dentro de la casa, Antonia escuchaba todo. Su corazón martilleaba en el pecho. Ella sabía que necesitaba hacer algo. No podía dejar que aquel hombre bueno se destruyera por su causa. Reunió todas las fuerzas que tenía, se levantó de la cama tambaleándose, se apoyó en la pared y comenzó a caminar hasta la sala. Benita intentó sujetarla, pero ella negó con la cabeza. Necesito decir la verdad, Antonia susurró. Necesito contar lo que realmente pasó. Ella apareció en la puerta principal, pálida, temblando, pero de pie. Todos los ojos se giraron hacia ella. El coronel frunció el rostro. «Vuelve adentro, muchacha, antes de que pierda la paciencia». «No», Antonia dijo, la voz débil, pero determinada. «No voy a quedarme callada. No, después de lo que usted hizo». El coronel se bajó del caballo con un movimiento brusco, sus botas golpeando fuerte el suelo. «Cuidado con lo que va a decir, muchacha». Pero Antonia ya había ido demasiado lejos para detenerse ahora.
Ella miró a Bartolomé, luego a los matones y finalmente al coronel. Sí, robé, pero no robé dinero común. Robé el dinero que usted le quitó al comisionado del gobierno, que vino a inspeccionar sus tierras hace 3 meses. El aire pareció salir de los pulmones de todos los allí presentes. El coronel se puso pálido. Bartolomé se volvió hacia Antonia confundido. Ella continuó, las palabras saliendo a borbotones ahora, como si una represa se hubiera roto. Yo trabajaba en la casa grande. Yo lo vi todo. Vi cuando aquel hombre llegó de Guanajuato capital con los papeles oficiales. Vi cuando usted le ofreció vino envenenado. Vi cuando él cayó al suelo asfixiándose, agarrándose la garganta. Y vi cuando usted tomó la bolsa de cuero de él, llena de dinero del Estado, y la guardó en su caja fuerte. Después mandó enterrar el cuerpo en el monte, cerca del arroyo de los monos. El silencio que cayó fue absoluto. Hasta los grillos dejaron de cantar. El coronel Villa tenía el rostro rojo, las venas del cuello saltadas. «¡Usted está mintiendo!», rugió. «Mintiendo para salvar su pellejo. Entonces, ¿por qué usted no permite que se investigue?». Bartolomé habló, su voz cortando el aire como una cuchilla. «¿Por qué no permite que se excave cerca del arroyo de los monos? Si ella está mintiendo, no hay nada allí». El coronel abrió la boca, pero ningún sonido salió. Estaba acorralado y lo sabía. Si negaba, parecería culpable. Si permitía, sería condenado. Su mano fue hasta el cabo de la pistola que llevaba en la cintura. Y en ese momento todos supieron que la noche estaba a punto de terminar en sangre. La mano del coronel Villa estaba en el cabo de la pistola. Sus ojos eran los de un hombre acorralado, peligroso como un jaguar herido. Bartolomé no se movió, pero sus músculos estaban tensos, listos para reaccionar. Los matones miraban de un lado a otro, esperando una orden. Fue entonces cuando una voz firme cortó la tensión como una espada. «Nadie va a sacar arma alguna hoy». Todos giraron la cabeza. Viniendo por el camino, iluminado por la luz tenue de los faroles de la hacienda, estaba el juez municipal Enrique Fuentes, acompañado de 4 soldados de la Guardia Rural. El magistrado tenía 60 años, cabellos blancos, postura erguida y una reputación de ser incorruptible, algo raro en aquellos tiempos. Él había sido alertado por uno de los trabajadores de Bartolomé, quien había corrido hasta la villa al ver los caballos del coronel acercándose. El juez Fuentes descendió de su caballo con la dignidad de quien porta la autoridad de la ley. «Coronel Villa, he oído acusaciones muy graves aquí. Acusaciones que involucran el asesinato de un funcionario del gobierno». El coronel rápidamente quitó la mano del arma y forzó una sonrisa. «Juez Fuentes, qué sorpresa, pero usted está siendo engañado por una ladrona. Esta muchacha me robó y ahora inventa historias para librarse del castigo». El juez miró a Antonia, que todavía estaba en la puerta, pálida, pero firme. «Muchacha, repita lo que dijo y sepa que mentirle a un magistrado es un crimen grave». Antonia tragó saliva. Sus rodillas temblaban, pero su voz no vaciló. Ella lo contó todo nuevamente. El comisionado del gobierno que vino de Guanajuato capital, el vino envenenado, el cuerpo enterrado cerca del arroyo de los monos, el dinero del Estado escondido en la caja fuerte. El juez Fuentes escuchó todo en silencio, sus cejas fruncidas. Cuando ella terminó, él se volvió hacia el coronel. «Estas son acusaciones extremadamente serias, coronel. Si son verdaderas, estamos hablando de traición al Estado. Son mentiras», el coronel gritó perdiendo la compostura. «Mentiras de una vagabunda. Entonces, ¿no le importará si mando excavar cerca del arroyo de los monos?», el juez preguntó tranquilamente. El rostro del coronel se puso blanco como la cera. Sus labios se abrieron y cerraron como los de un pez fuera del agua.
Él sabía que estaba perdido. Si permitía la excavación, encontrarían el cuerpo. Si negaba, confesaría su culpa. Bartolomé dio un paso adelante. Juez Fuentes, esta muchacha casi muere hoy. Fue torturada sin juicio, sin derecho a defensa. Aunque ella hubiera robado, lo que el coronel hizo fue inhumano. El juez asintió gravemente. Veo las marcas en sus muñecas, hacendado. Veo el estado en que se encuentra. Él se volvió hacia los soldados. Quiero que 4 hombres vayan al arroyo de los monos al amanecer y comiencen a excavar. Quiero que otro grupo revise la caja fuerte del coronel Villa y busque una bolsa de cuero con el sello del Estado. El coronel intentó protestar, pero su voz salió temblorosa, sin fuerza. Sus propios matones comenzaron a alejarse de él, dándose cuenta de que estaban del lado equivocado. Nadie quería ser asociado con un asesino de un funcionario del gobierno. Eso era horca segura. La noticia se esparció por la región como pólvora. A la mañana siguiente, decenas de personas se reunieron cerca del arroyo de los monos para asistir a la excavación. Bartolomé estaba allí. Antonia también, apoyada en el brazo de Benita. El coronel fue obligado a comparecer, vigilado por soldados. 3 horas después de comenzar a cavar, las palas golpearon algo sólido. No era piedra, era tela podrida, y dentro de ella, huesos humanos. Todavía había restos de ropa, y en el bolsillo interior del saco, un medallón de plata con la inscripción «Comisionado del Gobierno, Provincia de Guanajuato». La multitud explotó en murmullos conmocionados. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Hombres escupieron en el suelo con asco. El coronel Villa intentó correr. No llegó a dar 3 pasos antes de ser derribado por los soldados. Él gritaba que había sido traicionado, que Antonia era una mentirosa, que todo aquello era un complot contra él. Nadie le creyó. En la hacienda del coronel, revisaron la caja fuerte y encontraron exactamente lo que Antonia había descrito. Una bolsa de cuero con el sello del Estado, aún llena de monedas de oro. Dinero que debería haber ido a las arcas de la provincia, no al bolsillo de un hacendado codicioso. El juez Fuentes no perdió tiempo, mandó arrestar al coronel Villa inmediatamente. Sería enviado a Guanajuato capital para ser juzgado por un tribunal superior. Asesinato de un funcionario del gobierno, robo de fondos del Estado, abuso de poder. Cada acusación valía años de prisión o la horca. Mientras el coronel era llevado esposado, gritó una última amenaza para Bartolomé. «Usted destruyó su vida, hacendado. Nadie querrá hacer negocios con quien se alía con ladrones». Pero el coronel estaba equivocado. En los días siguientes, otros hacendados de la región comenzaron a visitar la propiedad de Bartolomé, no para condenarlo, sino para agradecerle. Porque todos le tenían miedo al coronel Villa. Todos habían sido intimidados, amenazados o robados por él en algún momento. Pero nadie tuvo el valor de enfrentarlo hasta aquel día, hasta que un hacendado decidió que salvar una vida valía más que proteger su propia tranquilidad. Antonia se quedó en la hacienda de Bartolomé durante su recuperación. Benita la cuidó como si fuera su propia hija, aplicando ungüentos, cambiando vendajes, haciendo tés de hierbas para calmar las pesadillas que venían todas las noches. Poco a poco, las marcas en el cuerpo de Antonia comenzaron a cicatrizar. Las marcas en el alma tardarían más. Una tarde, ella estaba sentada en la galería cuando Bartolomé vino a sentarse a su lado. Se quedaron en silencio por un tiempo, solo observando el sol descender sobre los cafetales. «Hacendado», dijo ella finalmente, «usted arriesgó todo por mí, su hacienda, su reputación, su vida. ¿Por qué?» Bartolomé tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era suave pero firme. Porque el día en que dejamos de sentir el dolor ajeno, el día en que pasamos por alto el sufrimiento y fingimos no verlo, en ese día perdemos nuestra humanidad. Y sin humanidad, Antonia,
Somos solo bestias disfrazadas de gente. Ella sintió las lágrimas rodar, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de algo que ella no sentía hacía mucho tiempo: esperanza. La ciudad entera se había indignado cuando supo de la crueldad del coronel, pero también se sintió inspirada por el ejemplo de un hombre que eligió hacer lo correcto, no lo que era fácil, e inspirada por una joven que incluso ante la muerte tuvo el valor de decir la verdad. Pero la historia aún no había terminado, porque en Guanajuato capital, mientras esperaba juicio, el coronel Villa tenía aliados poderosos, hombres que no querían ver a uno de los suyos siendo ahorcado por el testimonio de una exladrona, y ellos ya estaban tramando una forma de darle la vuelta al juego nuevamente. 3 semanas pasaron desde la prisión del coronel Villa. Bartolomé pensaba que lo peor había quedado atrás. Estaba equivocado. Una mañana, mientras tomaba café en la galería, vio a 2 jinetes acercándose. Vestían levitas negras, chisteras, y tenían aquel aire de autoridad que venía de la capital. Eran abogados de Guanajuato capital, contratados por los amigos influyentes del coronel. Bajaron de los caballos con movimientos calculados y se presentaron con educación fría. Hacendado Bartolomé de Almeida, venimos a notificarle que usted y la muchacha Antonia necesitan comparecer al juicio en Guanajuato capital dentro de 10 días. El coronel Villa alega que fue víctima de una conspiración. Bartolomé sintió la sangre helarse. ¡Conspiración! El cuerpo estaba enterrado exactamente donde ella dijo. El dinero estaba en su caja fuerte. El abogado más viejo sonrió, pero no había calidez en aquella sonrisa. Eso necesita ser probado ante un tribunal superior, hacendado, y la palabra de una ladrona confesa contra un hacendado respetado. Bueno, usted entiende cómo funcionan estas cosas, ¿verdad? Sí, Bartolomé entendía perfectamente. Entendió que los hombres poderosos compraban justicia. Entendió que Antonia sería destrozada en un tribunal donde nadie le creería. Entendió que quizás había salvado su vida aquel día solo para verla ser destruida de otra forma. Cuando los abogados se fueron, él se sentó con la cabeza entre las manos. Antonia apareció en la puerta, el rostro preocupado. «Ellos me van a destruir, ¿no es así?», preguntó bajito. Bartolomé no le mintió. «Lo van a intentar. Entonces, ¿por qué debo ir? Porque no huyo. Porque huir sería admitir que estábamos mintiendo, y no estábamos». Ella se sentó a su lado, sus manos aún marcadas por las cuerdas. «No tengo miedo de morir, hacendado. Ya debería estar muerta, pero tengo miedo de que usted pierda todo por mi culpa». Él la miró, a aquella muchacha que tenía toda la razón para desistir de la vida, pero que elegía seguir luchando. «Antonia, si pierdo todo defendiendo la verdad, entonces que se pierda, pero no voy a dejar que la hagan pasar por mentirosa». En los días siguientes, Bartolomé hizo algo que nadie esperaba. Fue de hacienda en hacienda, de pueblo en pueblo, conversando con todos los que habían sido perjudicados por el coronel Villa, y descubrió que eran muchos, mucho más de lo que imaginaba. Estaba el comerciante que fue obligado a vender sus tierras por un precio ridículo después de ser amenazado. Estaba la viuda cuyo hijo desapareció después de testificar contra el coronel en una disputa. Estaba el padre que fue expulsado de la parroquia porque predicaba contra la crueldad con los esclavos. Cada historia era un ladrillo construyendo un muro de evidencias. Bartolomé anotó todo, recolectó testimonios, reunió documentos. Benita ayudó también, conversando con las mujeres que trabajaban en las casas grandes, aquellas que veían todo, pero nunca eran escuchadas, y lo que descubrieron fue impactante. El coronel Villa tenía una historia de violencia que se extendía por décadas, pero siempre escapaba porque tenía amigos poderosos y dinero para comprar silencios. Hasta ahora. Cuando llegó el día del juicio, Bartolomé y Antonia partieron hacia Guanajuato capital.
acompañados de una comitiva inesperada. 20 personas viajaron con ellos. 20 testigos dispuestos a contar sus historias. El tribunal estaba en un imponente edificio de piedra en el centro de la ciudad. La sala de audiencias estaba llena. De un lado, el coronel Villa, vestido con sus mejores ropas, rodeado por 3 abogados caros. Del otro, Bartolomé y Antonia, con solo el juez Fuentes a su lado para ayudarlos a presentar las evidencias. El juez que presidiría el caso era el magistrado Agustín Herrera, un hombre conocido por ser justo, pero también por seguir rígidamente la ley. La sesión comenzó con los abogados del coronel atacando ferozmente. Llamaron a Antonia ladrona, mentirosa, mujer sin carácter. Dijeron que ella había inventado toda la historia para librarse de su justa punición. Antonia se puso pálida, pero no bajó la cabeza. Cuando llegó su turno de hablar, su voz tembló al principio, pero se fue volviendo más firme con cada palabra. Lo contó todo nuevamente, cada detalle, cada momento de aquella noche terrible. Y cuando terminó, Bartolomé se levantó. Su señoría, tengo aquí 20 personas listas para testificar sobre los crímenes del coronel Villa. Personas que fueron amenazadas, robadas, brutalizadas. Personas que finalmente tienen el valor de hablar porque vieron que la justicia puede existir de verdad. Uno por uno, los testigos subieron a la tribuna. El comerciante contó cómo fue amenazado. La viuda lloró al hablar del hijo desaparecido. El padre describió las torturas que presenció. Cada testimonio era un clavo en el ataúd de la defensa del coronel. Los abogados intentaron desacreditar a los testigos, pero eran muchos, de diferentes orígenes, sin conexión entre sí. Imposible que todos estuvieran mintiendo. El momento decisivo llegó cuando Benita fue llamada. Ella subió con dignidad, una mujer liberta que no le debía nada a nadie, y contó algo que ni Bartolomé sabía. Hace 15 años trabajé en la hacienda del coronel. Lo vi matar a un hombre a sangre fría por una deuda de juego. Lo vi enterrar el cuerpo cerca del mismo arroyo donde encontraron al comisionado. Nunca hablé porque tenía miedo, pero ya no lo tengo. El silencio en la sala era absoluto. El magistrado Herrera miró al coronel Villa, que estaba sudando pálido, sin palabras. «Coronel Rodrigo Villa», el juez dijo, su voz grave como una campana de iglesia. «Las evidencias contra usted son abrumadoras, no solo sobre el asesinato del comisionado del gobierno, sino sobre un patrón de violencia y abuso de poder que duró décadas». El coronel intentó levantarse, gritando que era todo mentira, que estaba siendo perseguido, pero los soldados lo sujetaron. El magistrado golpeó el martillo. «Coronel Rodrigo Villa, usted es considerado culpable de asesinato, robo de fondos del Estado y abuso de autoridad. La sentencia es prisión perpetua con trabajos forzados». La sala explotó en murmullos. Algunas personas aplaudieron. Otras lloraron de alivio. Bartolomé sujetó la mano de Antonia. Ella estaba temblando, lágrimas rodando por su rostro, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de alivio. La justicia había sido hecha, no de la forma rápida y fácil, sino de la forma correcta, con testimonios, con evidencias, con coraje. Afuera del tribunal, una pequeña multitud esperaba. Cuando Bartolomé y Antonia salieron, fueron recibidos con vítores y abrazos. Semanas después, ya de vuelta en la hacienda, Antonia trabajó para pagar su deuda por el robo que había cometido. Pero Bartolomé hizo más que eso. Le enseñó a leer y escribir. Le dio un pedazo de tierra para cultivar. La trató no como criminal o víctima, sino como un ser humano que merecía una segunda oportunidad. Y Antonia floreció. Aprendió rápido, trabajó duro y poco a poco fue reconstruyendo su vida. En las noches tranquilas se sentaban en la galería y conversaban sobre todo y sobre nada, sobre el pasado que no podía ser cambiado y el futuro que aún estaba siendo escrito.
Hacendado, dijo ella una vez, si usted no hubiera cortado esas cuerdas aquel día, yo no estaría aquí. Bartolomé sonrió, la primera sonrisa genuina en semanas. Y si tú no hubieras tenido el valor de decir la verdad, muchas otras personas aún estarían sufriendo bajo el yugo de aquel hombre. Nos salvamos el uno al otro, Antonia. La ciudad nunca olvidó lo que pasó. La historia de Antonia y Bartolomé fue contada y recontada, pasada de generación en generación. La historia de cómo una ladrona y un hacendado derribaron a un tirano. La historia de cómo la verdad, cuando se dice con coraje, puede vencer hasta a los hombres más poderosos. Y la historia de cómo a veces hacer lo correcto significa arriesgarlo todo. El sol sobre los cafetales de Guanajuato. Las montañas se tornaron púrpuras en el horizonte y dos personas que habían sido completos extraños ahora eran familia, unidos no por sangre, sino por algo más fuerte. La elección de no dar la espalda al sufrimiento ajeno. Esta historia nos enseña que el verdadero coraje no está solo en enfrentar el peligro, sino en elegir hacer lo correcto, incluso cuando eso nos cuesta caro. Bartolomé arriesgó su reputación, su seguridad y su posición social para salvar a una desconocida. Antonia encontró fuerzas para decir la verdad, aun sabiendo que podría ser destruida por ello. Juntos probaron que la justicia no es solo privilegio de los poderosos, sino un derecho por el que vale la pena luchar para conquistar. Cuando presenciamos la injusticia y elegimos actuar, cambiamos no solo una vida, sino que inspiramos a otros a hacer lo mismo. Y es así como el mundo cambia, una elección valiente a la vez. Si les gustó esta historia, dejen su me gusta. Esto es muy importante para mí. Y dejen un comentario, los leo todos. Está apareciendo otro video aquí en su pantalla. Hagan clic en él. Nos vemos del otro lado.